Buenos días, profesora. Hoy el grupo 2 hará la presentación del video de la semana 15, del trabajo de ensayo que dejó en la semana 12. Yo comenzaré con la introducción. Durante una espera de 3 meses, la CID presenció una mañana el informe final de las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte. A pesar de eso, se concluyó con unas graves violaciones a los derechos humanos durante la manifestación de nuestro país, más de dos regiones siendo Ayacucho y Puno. Ante el caso de Juliaca, la CID logra observar que en esa ciudad se presentó situaciones que fue usadas excesivamente e indiscriminadamente de la fuerza por la gente de Estado, dando como resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra. Por una parte, en Ayacucho, uno de los lugares donde concluyó con graves violaciones a los derechos humanos, el gobierno organizó or- internacional alertó que se registraron graves violaciones a los derechos humanos debiendo que ser investigados con su debida diligencia y con un enfoque ético-racial. Sin embargo, ahora el CID recomienda aplicar medidas de reparación integral para las víctimas de violación de derechos humanos con el contexto de las protestas sociales, las cuales deben de incluir acciones de compensación, rehabilitación médica y psicológica, entre otras. Ante este contexto surge la siguiente pregunta controversial. ¿Se debe de investigar todos los hechos registrados en el presente informe? Desde nuestro punto de vista, consideramos que se debe de considerar. A continuación, detallaremos nuestras razones enfocadas en dos temas relacionados con la ética como libertad, comprensión y la ética de mínimos y máximos, que servirán para respaldar nuestra postura. Ahora le doy el pase a mi compañero. Las protestas se dieron a causa de la destitución del presidente de ese entonces, Pedro Castillo, dejando con eso más de 60 muertos entre manifestantes, policías y militares. Ambos puntos fueron en Puno y en Ayacucho, ¿no? Los focos más pendientes, donde hubo más muertos, donde se hubo más heridos, fueron en esas dos regiones. Con esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que hubo un abuso de poder sobre los manifestantes, ¿no? Y encontrando heridas de armas de fuego en los manifestantes. Además, la presidenta Margaret Mead señaló de que se dieron diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos y esto tendría que entrar a un tipo de investigación con un enfoque más étnico-racial, ya que viendo la zona y el lugar, pues podríamos deducir que fue por eso, por abuso de poder y por la falta de cultura o educación que puedan tener ciertas personas. En segundo lugar, sí consideramos que se debería investigar todos los hechos presentados en el siguiente informe. Uno de estos hechos es el caso de Juliaca. En el caso de Juliaca, la observación fue que se presentaron situaciones en las que agentes del Estado hicieron uso excesivo de su fuerza. Y este enfrentamiento se originó dentro del perímetro del aeropuerto. Y si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos recuerda que existe un marco normativo en el que se protege el derecho a la protesta y se regula el uso excepcional de la fuerza y la participación del ejército en labores de seguridad ciudadana, se han presentado hechos y casos en el que no se protege el derecho a la protesta y en el que no se exime la responsabilidad del Estado con respecto a violación de derechos humanos. Estos casos de violación de derechos humanos deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas. Además, deben ser juzgadas por jueces competentes, independientes e imparciales. De encontrarse a responsables, las personas perpetradoras deben ser sujetas a sanciones penales correspondientes.
En el documento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se menciona que existió un uso excesivo de la fuerza por parte de los militares y policías contra los manifestantes que exigieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y febrero pasado. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos determinó que la policía y las Fuerzas Armadas del Perú recurrieron a un uso desapropiado, indiscriminado y letal de la fuerza contra los manifestantes que exigieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte desde diciembre. En el documento de 113 páginas se señala que la Delegación Interamericana de los Derechos Humanos llegó a la conclusión tras recibir una vasta información durante audiencias en Lima, Ica, Arequipa, Cusco y Puno. Luego pudo confirmarlo también con el alto número de muertos y heridos con lesiones en la parte posterior y superior del cuerpo por impactos de armas de fuego y el descubrimiento de un alto número de víctimas que ni siquiera estaban participando en las protestas. La entidad interamericana hizo también un análisis particular en los casos de Ayacucho y Puno. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recomienda sistematizar mediante un registro integral de los datos sobre las personas fallecidas, heridas, detenidas y víctimas de violencia de género en el contexto de protestas sociales. Finalmente, el organismo enfatiza que se debe eliminar la figura de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la disolución del Parlamento. Como respuesta a las observaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el gobierno peruano expresó su agradecimiento y ratificó su firme compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos. El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas sociales en Perú entre diciembre del 2022 y enero de este año llama la atención sobre la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos. Los derechos humanos en situaciones de conflicto social y político. El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, la detención arbitraria de manifestantes pacíficos y violaciones de derechos humanos como tortura y desapariciones forzadas. Es importante que se tomen medidas concretas para sancionar a los perpetradores de estas violaciones y garantizar una indemnización a las víctimas y sus familias. Además, el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también destaca la importancia de respetar las garantías de justicia. En este sentido, es de suma importancia que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y que se brinde justicia y reparación a las víctimas. La protección de los derechos humanos es una responsabilidad compartida de todos los países y siempre debe ser una prioridad, incluso en tiempos de conflicto y tensión política. Por lo tanto, Perú debe tomar medidas concretas en el futuro para garantizar y respetar los derechos humanos y asegurar que violaciones tan graves en este país no se permiten, ni en ningún otro. Gracias. Cierre. Bueno, en resumen, la situación de graves violaciones de los derechos humanos durante las protestas sociales representa una ruptura en el ejercicio de la ciudadanía y un peligro para la democracia en nuestro país. Esto es evidente a través de la restricción de la participación ciudadana, la violación del Estado de Derecho, la falta de compromiso intercultural y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Estos factores ponen en peligro la consolidación de una ciudadanía activa y comprometida, así como la solidez de nuestro sistema democrático. Además, es necesario promover el diálogo y la participación ciudadana, fortalecer las instituciones democráticas y fomentar la educación cívica como soluciones viables para superar la ruptura en el ejercicio de la ciudadanía y preservar la democracia en nuestro país. El diálogo permitiría la canalización de las demandas ciudadanas y la búsqueda de soluciones conjuntas, mientras que el fortalecimiento de las instituciones democráticas garantiza el Estado de Derecho y la protección de los derechos de los ciudadanos. A su vez, la educación cívica fomentará una cultura de respeto hacia los derechos humanos y promoverá una ciudadanía activa y consciente de sus responsabilidades en la defensa democrática. En definitiva, para superar la ruptura en el ejercicio de la ciudadanía y preservar la democracia en nuestro país, es necesario tomar medidas y coordinarlas.
Debemos promover un entorno en el que se respeten los derechos de los ciudadanos en todo momento, se fomente la participación ciudadana como base para la forma de decisiones, se fortalecerá las instituciones democráticas y se cultiven los valores cívicos en todos los ámbitos de la sociedad. Solo de esta manera podremos construir una sociedad en la que todos los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos, se sientan representados y contribuyan al desarrollo colectivo.